Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En Paidotribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés mirando o escuchando este podcast. Tuvimos un pequeño error en el final del episodio anterior, error de edición, que bueno, estas cosas surgen, estas cosas son así. Cuando uno recién está comenzando un proyecto, los errores suceden, así que hay que aprender de ellos y continuar. Vamos entonces a seguir con el episodio que trataba sobre el tema aprender a aprender. En este episodio, entonces, en el episodio anterior habíamos visto ya algunos conceptos, algunas claves, y hoy vamos a continuar con el resto de la información, ¿sí? Entonces, sin más dilaciones, vamos a comenzar. Estábamos a punto de comentar entonces sobre el sistema de activación reticular. Sistema de activación reticular básicamente es la capacidad que tenemos, ¿sí? Es una parte del cerebro de prestar atención a cierta información, ¿sí? A filtrar cierta información. El ejemplo que siempre se da con esto es el tema de un auto. Por ejemplo, si yo me compro un auto rojo, es común empezar a ver muchos autos rojos en la calle. No porque hayan más, sino porque uno está más en sintonía con autos rojos, ¿sí? Uno presta más atención a autos rojos. Entonces filtramos la información, ¿sí? Filtramos la información a partir de aquello que tenemos más cerca. Entonces comenzamos a ver más autos rojos en la calle. Entonces, ¿esto cómo lo podemos utilizar? Bueno, esto lo podemos utilizar justamente para condicionar nuestro contexto y nuestro ambiente para que todo aquello a lo que le preste atención nuestro cerebro, ¿sí? Tenga que ver con aquello que queremos aprender. Una idea de esto también puede ser sitiar el cerebro, ¿sí? Que es básicamente ponerle cerca todas las cosas que tengan que ver con aquello que yo quiero aprender. Entonces, un ejemplo muy icónico de esto puede ser el aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, ¿sí? Si yo quiero aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, la forma más eficiente, sin duda, es irme a vivir a un lugar donde hablen ese idioma, ya que de esa manera voy a estar inmerso, ¿sí? En el idioma que quiero aprender. Al estar inmerso en el idioma que quiero aprender, es decir, las 24 horas del día, yo voy a estar utilizando este nuevo idioma, bien o mal, pero lo voy a estar utilizando las 24 horas del día para comunicarme para absolutamente todo lo que haga. Entonces, de esa manera voy a justamente aprender mucho más rápido y mucho mejor ese idioma, ¿sí? Y esto por solamente dar un ejemplo, pero podríamos contextualizarlo con respecto a cualquier cosa de la que queramos aprender, ¿sí? El pensamiento difuso versus pensamiento enfocado, ¿sí? Pensamiento enfocado es básicamente el que más conocemos, ¿sí? Es básicamente ese modo en el que nos ponemos al momento de aprender algo, que es tratar de entenderlo, enfocarnos, concentrarnos, ¿sí? En intentar comprender y en intentar captar la información que estamos queriendo aprender. Por otro lado, el pensamiento difuso tiene que ver con todas aquellas actividades que me permitan a mí, de alguna manera, concentrarme en muchas cosas a la vez, que en realidad es
como lo opuesto a concentrarse. En realidad es como relajar el pensamiento de alguna manera. Tiene que ver más con estados creativos o con estados de relajación, ¿sí? Entonces, la ciencia vio que mezclando estas dos formas de pensamiento, pensamiento enfocado versus el pensamiento difuso, es una manera mucho más eficiente en la cual el cerebro aprende y en la cual el cerebro puede almacenar la información, ¿sí? Y también conseguir soluciones más creativas a problemas que se nos plantean. ¿Por qué? Porque de alguna manera pensémoslo similar al entrenamiento. Yo no puedo estar todo el tiempo entrenando, ¿sí? Porque necesito recuperarme de los entrenamientos para hacerme más fuerte, por ejemplo. Entonces, bueno, esto podría ser un ejemplo. El cerebro, para poder almacenar mejor la información y para poder interconectar mejor, necesita momentos de relajación o momentos creativos en los cuales justamente lo que hace es ir alternando entre estos dos modos de pensamiento, entre el enfocado y el difuso, y de esa manera poder lograr conectar información que quizás aparentemente podría no tener nada que ver, pero que podría llegar a utilizar para resolver mejor algunos problemas o para interconectar mejor algunas ideas y de esa manera poder aprender mejor y consolidar mejor la memoria, ¿sí? Por otro lado, emociones al servicio del aprendizaje, ¿sí? Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, justamente, ¿sí? Y no por nada, por ejemplo, en los primeros años de la escuela y en los jardines y en los maternales, se aprende mucho desde el juego, desde el acompañamiento, desde el cariño, desde lo social, ¿sí? Porque todas las cosas que nos generen emociones, ¿sí? Terminan de alguna manera por generar mejor adhesión, ¿sí? A esa información que queremos obtener. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, aquellas cosas de la escuela que más nos han quedado, hablando solamente de información, se van a dar cuenta que la información que más nos quedó está muy ligada a una emoción muy marcada, que puede ser buena o mala, pero que está muy ligada a una emoción, ¿sí? Si se ponen a buscar en sus recuerdos fechas, fórmulas, ideas o cosas que les hayan dado los profesores, si se ponen a analizar, cada una de ellas está muy ligada a una emoción muy concreta del momento, ¿sí? Y repito, puede ser una emoción buena, puede ser una emoción mala. Por ejemplo, una emoción mala podría hacerme recordar a, o formular una idea que no tengo que volver a tocar. Entonces, por ejemplo, aquellas cosas que no nos gustan, por ejemplo, la matemática, que a la mayoría de la gente le suele generar rechazo, está ligada a una sensación de frustración, ¿sí? O a una sensación de castigo, o a una sensación de rechazo. En cambio, por ejemplo, las cosas que nos han gustado más y hacia las cuales nos hemos volcado al estudio, sea formal o informal, no importa, tiene que ver con emociones que nos generaron bienestar. Entonces, por ejemplo, si yo decido estudiar, supongamos, filosofía, muy probablemente yo haya tenido algún acercamiento muy placentero, ¿sí? Con la filosofía. Me haya llevado muy bien con un profesor de filosofía o me haya sentido muy cómodo en sus clases. Entonces, si se ponen a analizar esto, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta está muy relacionado con emociones que ese tipo de información me ha generado en ese contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, utilizándolo a nuestro favor, ¿sí? Condicionándonos de maneras en las cuales a través de una emoción yo voy a ir generando mejor aprendizaje. Tratamiento de la información, sí, también entender que cuando yo me expongo a una nueva información, también hay como etapas que me permiten ir de alguna manera seleccionando esa información, ¿sí? Entonces, cuando yo me expongo a una nueva información o cuando busco información nueva sobre algo que quiero aprender, lo primero que tengo que hacer es, obviamente, analizar, o sea, recopilar y analizar, ¿sí?
El análisis es básicamente a lo que burdamente se le llama estudiar, que es básicamente abordar la información, leerla, ¿sí? Ver de qué se trata. Después, por otro lado, lo que podemos hacer es escribirlo con nuestras propias palabras, ¿sí? Relacionando los conceptos que ya conocemos, relacionándolo con conceptos que ya conocemos y de la manera en la que nosotros mejor lo entendemos, con analogías propias, ¿sí? Y por otro lado, contextualizar qué y para qué estoy aprendiendo. Entonces, de esta manera voy seleccionando y filtrando la información y acercándola más hacia mí, ¿sí? Es decir, con mis propias palabras y con ejemplos y analogías que yo pueda entender. Por otro lado, la práctica deliberada, ¿sí? Para sobrepasar metas. La práctica deliberada tiene que ver con no hacer mucho trabajo, pero sí hacerlo de manera muy enfocada y muy consciente. Entonces, por ejemplo, yo podría no tener mucho tiempo para estudiar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser poco tiempo, pero digo, generalmente suele ser el caso. Podría no tener mucho tiempo para estudiar, pero si yo el poco tiempo que me pongo súper enfocado en lo que estoy haciendo, analizando lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el error, cómo repetir de manera correcta, ¿sí? Eso es una práctica deliberada, ¿sí? Eso es el aprendizaje deliberado. Y de esa manera lo que yo puedo hacer es meter muchos estímulos pequeños, que básicamente lo que están haciendo, al ser muchos estímulos muy pequeños, lo que estoy haciendo es aumentando la frecuencia. Y aumentar la frecuencia de práctica de algo es una de las maneras más rápidas de aprender, justamente, ¿sí? Entonces, como ejemplo de esto, ¿yo qué podría hacer? No sé, si estoy queriendo aprender a tocar la guitarra, podría estar practicando alguna escala. En lugar de estar 2 horas practicando la escala, lo que yo podría hacer es desarmar en, por ejemplo, 4 estímulos de 15 minutos a lo largo del día. Pero que esos 15 minutos sean súper enfocados en aquella cosa que tengo que corregir. Por poner simplemente un ejemplo, ¿sí? Otra técnica muy importante, muy valiosa, ¿sí? Es el Active Recall o la recuperación activa, que se basa en intentar recordar información sin mirar las notas o sin mirar la información propiamente dicha, ¿sí? Esta técnica también es conocida como la técnica del testeo y es básicamente lo que intuitivamente nosotros hacemos cuando, por ejemplo, hemos rendido algún examen en la escuela o en la facultad. Cuando le das los apuntes a tu compañero y le decís pregúntame algo, entonces uno lo que trata de hacer es justamente tratar de evocar esa memoria, esa información a través de el propio esfuerzo, ¿sí? Entonces de esa manera yo lo que hago es fortalecer esa red neuronal que tiene esa información y entonces de esa manera hacer que la información justamente fluya más rápido y más fácilmente en mi cerebro. Básicamente poder terminar aprendiéndolo. Además, algunas investigaciones sugieren que enseñar a otros, ¿sí?, lo que hemos aprendido, puede ser una de las formas más efectivas de consolidar nuestro propio conocimiento. Este proceso, conocido como enseñanza, como el aprendizaje, nos obliga a organizar y explicar la información de manera clara, lo que refuerza nuestra propia comprensión. Por eso se dice que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿sí? Y por eso es que también dicen que justamente los profesores son quienes aprenden durante toda su vida, porque el hecho mismo de estar enseñando es la mejor manera de estar aprendiendo y por supuesto de reforzar ese aprendizaje. Aplicaciones prácticas, ¿sí? Establecer mentalidad de crecimiento, ¿sí? Establecer una mentalidad de crecimiento. Y acá, bueno, tocamos el tema de mentalidad, que es transversal a todos los ámbitos, transversal a todas las áreas. Establecer una mentalidad de crecimiento, reconocer que se puede mejorar y reconocer que podemos desarrollar habilidades con el tiempo y con el esfuerzo. Y esto es algo que rompe con el esquema de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa que por no haber estudiado o hecho algo antes, no lo van a poder hacer ahora, que por la edad ya no se puede aprender,
que si no lo aprendiste de chico ya no se puede aprender, que como no lo hiciste en tu juventud ya no es momento, ¿sí? Entender que tenemos la capacidad de aprender durante toda nuestra vida, ¿sí? Que uno quizás pueda aprender más rápido de chico, porque bueno, es el momento en el que se le facilita a los seres humanos aprender por distintas cuestiones que también tienen que ver con lo social, no solamente con lo biológico. No quiere decir que más de adultos no se pueda aprender. Utilizar la práctica espaciada, como hemos nombrado, ¿sí? En lugar de estudiar todo de una vez, dividirlo en sesiones, en distintos estímulos, en distintas sesiones de estudio, ¿sí? Y distribuirlas a lo largo del tiempo. Emplear, como dijimos, también la recuperación activa o de active recall, probar recordando información sin mirar las notas y haciendo autoevaluaciones regularmente. Enseñar a otros, ¿sí? Explicar lo que has aprendido a un compañero o a un amigo, ¿sí? O a un familiar, ya que este proceso nos va a ayudar a consolidar el conocimiento. Por otro lado, un concepto más filosófico tomado de las artes marciales japonesas, ¿sí? Que tiene que ver con el Shoshin, ¿sí? El Shoshin es la actitud abierta, entusiasta y libre de ideas preconcebidas. Es la mirada de asombro y de apertura a nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Tener presente esta filosofía de las artes marciales nos puede ayudar justamente a mantener esa actitud y esa predisposición a adquirir nuevos conocimientos y a dejar de lado los prejuicios y las malas actitudes que impiden adquirir nuevas habilidades, por lo tanto bloqueando todo el proceso de crecimiento que esto conlleva, ¿sí? Hay una frase zen que dice: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, mientras que en la del experto hay muy pocas. Esto es como el cuento del maestro sirviendo té en la taza llena y volcándola. Básicamente no podemos agregar más té si la taza no se vacía. Es la famosa no mente de las artes marciales. No hay forma de que pueda ingresar nuevo conocimiento si no nos libramos de los prejuicios formados con el tiempo. Para esto, básicamente lo que tenemos que tener justamente es esa actitud abierta y predispuesta al conocimiento, entendiendo de que quien no sea un buen ejemplo puede ser una buena advertencia. Entonces el aprendizaje no depende del otro, depende de mi predisposición, depende de mi entusiasmo, ¿sí? Depende de que yo quiera poder aprender del medio, ¿sí? Porque repito, aquel que no tenga algo para enseñarme puede tener algo para advertirme, incluso aunque no quiera hacerlo, ¿sí? Pero si yo tengo esa actitud abierta de aprender, voy a lograr entonces adquirir, ¿sí? Información y conocimiento y experiencia del medio. Por eso también se le dice en las artes marciales tener actitud de cinturón blanco, ¿sí? Tener actitud de cinturón blanco. El cinturón blanco es la primer graduación, que en realidad no es un grado, en realidad es donde arrancamos todos cuando comenzamos una práctica de un arte marcial. Entonces es la actitud del cinturón blanco, ¿sí? Ser un cinturón blanco, ser un cinturón blanco toda la vida, tener esa actitud predispuesta al aprendizaje, ¿sí? Y por más que esto suene muy sencillo, muy tonto, es algo que se pierde mucho por la arrogancia, por la soberbia, por el querer demostrar. Y cuanto menos queremos demostrar, cuanto más humildes nos mantenemos, más capacidad de aprendizaje tenemos. Porque aquella persona que se va poniendo barreras a sí misma, y esto nos sucede a todos, no quiere decir que porque yo esté hablando de esto a mí no me sucede, nos sucede a todos los seres humanos, ¿sí? A medida que vamos aprendiendo cosas, nos empezamos a filtrar la realidad a través de ese prisma, de ese cristal que formamos con lo que vamos aprendiendo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es sacarnos ese cristal del frente y poder captar la realidad como se presenta para poder seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, de esa manera, tratar de filtrar lo menos posible de alguna manera, ¿sí? Obviamente que es una práctica de toda la vida esto. Toda la vida tenemos que recordarnos a nosotros mismos que podemos ser capaces de aprender algo nuevo y de esa manera volver a sentirnos y volver a
a tomar esa posición de aprendiz, ¿sí? Comportamientos de fracaso que impiden el aprendizaje, entonces, por ejemplo, tenemos el comportamiento del aficionado, ¿sí? Que es el que no soporta las mesetas, es decir, cada vez que se torna difícil abandona. Vive comenzando cosas nuevas, pero nunca termina nada, ¿sí? Entonces, nunca logramos sobrepasar el mínimo nivel de esfuerzo para aprender algo. El obsesivo, que suele ser una persona ansiosa, que quiere hacer más de lo que puede y de lo que es útil y necesario, y que no aceptan las mesetas, fuerzan las cosas más allá de su límite, llevándolas al extremo y agotándose en el proceso, y por ende generalmente abandonando. Por otro lado, el tranquilo, que es una persona que tiene el potencial pero no el foco. Son personas que suelen ser más bien conformistas y se estancan en el proceso. La buena noticia de esto es que al ser comportamientos, estos se pueden modificar. Por ende, no son limitantes ontológicos, llamémosle, ¿sí? Sino que simplemente son cosas que se pueden mejorar. Saber entonces qué es lo que nos cuesta e identificar qué tipo de actitud puede estar frenándonos, básicamente nos permite reevaluar ese tipo de comportamientos para justamente mejorarlo, ¿sí? Por eso es que es necesario, ¿sí?, entender que van a aparecer obstáculos, ¿sí?, y que el tiempo y la molestia que genera aprender algo nuevo es de por sí ya una forma de facilitar el proceso. Entender que esto va a costar, entender que va a llevar tiempo y que va a molestar, ya de por sí es una forma de facilitar este proceso. Y hablando justamente de proceso, eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Debemos enfocarnos en el proceso, debemos enamorarnos del proceso en sí mismo, ya que en definitiva el objetivo que tengamos en mente, el futuro que tenemos en mente, no existe. Lo que existe es este momento, el momento en el que estoy obrando, el momento en el que estoy viviendo el proceso, ¿sí? Porque básicamente todo lo que vivimos es un eterno presente. Todo lo demás son simplemente recuerdos del pasado, y sobre el futuro tenemos simplemente ideas. Pero no es algo que exista. Lo que existe es el presente, es el momento, y es el momento en el que estoy absorto en el proceso, ¿sí? De alguna manera esto tiene que ver, es un concepto relacionado al Samu que practican los monjes zen, ¿sí? Uno de los psicólogos más influyentes de la psicología humanista de la historia, que es Abraham Maslow, definió el proceso de aprendizaje en 4 etapas, ¿sí? La primera etapa, que es la incompetencia inconsciente, ¿sí? Incompetencia es que no tengo competencia, inconsciente es que no soy consciente de ello, ¿sí? Entonces, no tengo conciencia de que no sé dominar algo. La segunda etapa es la incompetencia consciente, es decir, me doy cuenta de que no soy competente, me doy cuenta de que no domino esto, ¿sí? La tercera etapa es la competencia consciente, es decir, ya soy bueno y yo sé que soy bueno, ¿sí? Ya logro dominio sobre el arte, sobre el conocimiento, sobre lo que sea, y me doy cuenta que soy bueno en eso. Y por último, la competencia inconsciente, que es básicamente ya no sé cómo logro ser bueno, porque tengo un nivel de automatización en el cual ya soy uno con la técnica, ya soy uno con la información, ya soy uno con el conocimiento, ¿sí? Una frase de las artes marciales, y bueno, disculpen que doy tantos ejemplos y frases de las artes marciales, que es una de las cosas que más me apasiona. Una de las frases de las artes marciales del Ken no Taisho-Haku, que es básicamente los 8 poemas del puño, dice: la técnica debe manifestarse en ausencia del pensamiento consciente, ¿sí? Y hace referencia a esto, a que la técnica, ¿sí?, el aprendizaje, la información, el conocimiento, debe manifestarse en ausencia de la conciencia. Es decir, ya tengo que haber logrado un nivel de maestría, ¿sí? Y esto va a ser, obviamente, tema de otro podcast, maestría.
tengo que haber logrado un nivel de maestría tal en el cual yo no tenga que estar pensando qué es lo que tengo que hacer, en donde yo sea uno con la técnica, donde yo sea uno con la información, ¿sí? Conceptos de esto tienen que ver también con el flow, con el fluir, ¿sí? Uno fluye cuando no hay roce con lo que está haciendo, y uno no tiene roce con lo que está haciendo cuando uno es completamente lo que está haciendo, cuando uno está completamente presente y cuando uno domina completamente esa técnica, y cuando ya uno ni siquiera sabe cómo la domina, porque ya es parte de uno, ¿sí? Entonces, recomendaciones de libros que podemos leer sobre estas temáticas. Por supuesto, el primero que voy a nombrar es el de Maestría, porque justamente lo acababa de nombrar. El libro de Maestría de Robert Greene, que seguramente será parte de un episodio futuro. Los 6 estudios de psicología de Piaget, que nos permiten ver las distintas etapas de aprendizaje de los niños y del ser humano en general, ¿no? Y cómo aprendemos en cada una de estas etapas. Y por otro lado, Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck, que habla justamente de la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento está ligada al aprendizaje, ¿sí? Hasta acá entonces esta segunda parte del episodio de Aprender a Aprender. Espero que hayas disfrutado mucho de esto y que obviamente, como decimos siempre, que apliques, porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Te mando un abrazo. Y así concluimos otro episodio de Paidotribu. Espero que te hayas llevado ideas valiosas y motivación para seguir mejorando tu bienestar y tu calidad de vida. Recordá que estamos juntos en este camino, formando una tribu que se apoya y crece unida. No olvides suscribirte y compartirle este episodio a esa persona que crees que le puede servir. Dejanos tus comentarios, nos encanta saber de vos. Hasta la próxima, y recordá, cuidar de vos es cuidar de la tribu.